Hay que empezar por tratar de entender un poquito de cómo se construye la discriminación, el racismo, el rechazo. No en México, en el ser humano, ¿sí? Hay una filósofa del derecho, Martha Nussbaum, que fue Premio Príncipe de Asturias, que dice que tendemos a esconder la repugnancia discriminando al otro, atribuyéndole al otro lo que queremos esconder de nosotros, la animalidad, la mortandad, etc. Y escondemos la vergüenza de nuestra fragilidad dominando al otro. Entonces es algo muy interesante porque se puede aplicar en términos generales a cualquier época histórica, obviamente con variaciones culturales. Entonces una sociedad quiere sentirse muy bonita, muy plena, y entonces tiene que endilgarle, por así decirlo, a otro grupo humano la vergüenza que no quiere sentir y la repugnancia que no quiere sentir. Y la repugnancia y la vergüenza se construyen socialmente, porque no en todas las culturas hay la repugnancia a las mismas cosas ni la vergüenza por las mismas cosas. Para tratar de entender cómo en la historia se van construyendo formas de discriminación y de dominio, uno de los aspectos psicosociales sobre los que se va construyendo esto. La estigmatización, la discriminación existen siempre, han existido en este país, en la época de la colonia, en la época de la independencia y en la Cuarta Transformación, en cualquier momento. Y entonces es necesario, y siempre ha habido lucha contra eso. Por ejemplo, Francisco Javier Clavijero luchó contra racistas de aquella época. Entonces siempre ha habido gente que lucha contra el estigma. Fray Bartolomé de las Casas defendiendo a los indígenas contra Ginés de Sepúlveda, creo que era un filósofo español. Entonces vamos encontrando en todas las épocas de la historia gente que lucha contra el estigma, contra la explotación, contra la estigmatización. Lo que sí es cierto es que la lucha contra la idea del racismo, porque los estudios del racismo son relativamente recientes. Y en México siempre se presumió de que no había racismo, que los racistas eran en Estados Unidos, ¿verdad? Y hay Martin Luther King y Malcolm X luchando de diferentes maneras, que eso también hay que entenderlo. La construcción racial es mucho más sutil. Entonces, hay gente, hay sociólogos, historiadores, académicos, que dicen que el racismo en sentido estricto sí surge con la modernidad. ¿Por qué? Porque antes de la modernidad las diferencias y las desigualdades se explicaban por razones religiosas o míticas. En cambio, la modernidad, que se sustenta en la razón, nos empezó a dar razones supuestamente científicas y biológicas del racismo. Y así surge en el siglo XIX, en Europa básicamente, el racismo científico, que tiene un impacto muy fuerte en el México independiente. Entonces, construimos la nación con un subyacente, con un sustrato de racismo muy potente. Es cuando se construyen básicamente las identidades nacionales que tienden a homogeneizar a la población. Y es una cultura que domina sobre otras. Por ejemplo, en el Reino Unido, la cultura inglesa dominó sobre los escoceses y sobre los galeses. Se impuso el idioma inglés, que ahora reivindican los galeses su lengua, que esto no tiene nada que ver con el inglés. O en España, los castellanos impusieron su lengua, su cultura a los catalanes, a los vascos, que reclaman. Entonces, la identidad nacional tiende a homogeneizar. Todos ciudadanos, o sea, todos como neutros identitariamente, no. Asumen una identidad dominante que se les impone a todos. En el caso nuestro, la categoría de mestizo traía la aspiración a la blanquitud desde la época de la colonia, y esa se mantuvo. Y entonces ser mestizo era dejar de hablar las lenguas indígenas, era mexicanizarse, como decía Lázaro Cárdenas, no indianizar México, sino mexicanizarlo, eso hizo el INI, o sea, desindianizar a la población de manera forzada y violenta, ¿sí? Porque fue ir contra las lenguas, contra la indumentaria, contra las tierras, ¿sí? Y fue una construcción de un racismo que sigue vigente. Decíamos que no éramos
racistas. ¿Sí? O sea, el primer paso para poder superar esta situación es aceptar que existe. No, nosotros no somos racistas. En México no hay racismo. Yo crecí con esa idea y todo el mundo crecimos con esa lógica. Y si seguimos usando un lenguaje racista es porque nos parece que no hay racismo, que es normal. Naturalizamos la superioridad de la piel blanca, construida en Europa desde el siglo XVIII y XIX. Yo acabo de estar, como te dije, en Harvard, y ahí en Cambridge, donde está Harvard, es donde Washington tomó el control de las tropas de las 13 colonias. Y Washington tenía comentarios tales como hay que defendernos de los lobos y de los salvajes porque son más o menos los mismos animales. Eso ha permeado el ADN de la humanidad, no nada más el nuestro. Son muchos siglos ya, ¿sí? Porque el racismo negro es, bueno, no, añejo, como no te puedes imaginar. Entonces, sacudirnos eso de encima, lo primero es reconocerlo. Reconocer que existe en mi persona, en todos, ¿sí? Racismo, resentimiento por haber sufrido racismo, autodenigración porque mis abuelos eran indígenas y me prohibieron hablar la lengua, porque yo soy un blanco de segunda, como lo hemos analizado, porque no soy white anglo-saxon protestant, y entonces tengo que racializar para sentirme superior. Reconocerlos en nosotros mismos, reconocerlo en nuestras colectividades, en nuestra familia, reconocerlo en las instituciones. O sea, pues bueno, ya el INEGI sacó que las oportunidades de estudio, de trabajo, varían según el color de la piel. En la segunda mitad del siglo XX empieza a surgir un discurso multicultural, la UNESCO, y nosotros pues estamos siempre al día de lo que pasa en el llamado mundo, en todo el mundo, que es un grupo chico de instituciones y países. Y se le empieza a dar supuesto lugar a otras culturas subordinadas, ¿sí? Y luego surgen movimientos indígenas en Ecuador, sobre todo, y bueno, luego aquí los zapatistas. En todo este proceso hay un autor que habla del indio permitido. O sea, hay un indígena que todo el mundo acepta, el de vestido con su indumentaria tradicional, cargando su leñita, decía, ay, las tortillas tan ricas, ves lo que yo llamo el racismo cordial. Ese es el indio permitido, ¿sí? Un poco el indio que construyó el Instituto Nacional Indigenista. ¿Dónde están los demás indígenas? Desindianizados, están aquí alrededor en la vida, el mestizo, la mayor parte de los mestizos de México. Está dentro de nosotros mismos y lo estamos rechazando. Y entonces se sigue manteniendo el indio de carne y hueso. Por ejemplo, ahorita la visión de López Obrador, que viene ese heredero de la República Liberal, homogeneizadora, de la identidad nacional, además convencido de eso, el indígena es un beneficiario de programas de asistencia social. No es un actor social, no es un actor político. ¿Por qué? Porque al convertirse en actor social y político, como fue los zapatistas, está problematizando nuestra propia identidad. Además del sistema político, económico, las transnacionales y todo lo que quieras, pero es también esa dimensión. Aparte de toda esta cultura del turismo tan degradante, finalmente, que beneficia a las grandes transnacionales, pues despoja, claro, a la población indígena que todavía se asume como indígena. Yo tengo dudas, o sea, pensando en el mundo virtual y el mundo real de espacio como lugar y de tiempo como vital frente a un espacio como flujo y un tiempo instantáneo, que es ahí donde se hace la ruptura, si tú quieres. Realmente ese mundo virtual, ¿qué tan autónomo es realmente del mundo real? Porque se ha visto que ha tenido una función importante en ciertas protestas políticas, la Plaza Tahrir en Egipto, Yo Soy 132, pero a la hora el impacto es mucho menor de lo que parece. Me decían unos jóvenes, en el mundo virtual uno se siente más desinhibido. Entonces probablemente eso te permite recuperar el viejo racismo duro, ya no el cordial.
Porque lo que no te atreverías a decir directamente, sí te atreves a decirlo en los medios digitales. Y entonces está saliendo lo que ahí estaba. El racismo duro, que lo fuimos transformando en racismo cordial. Ay, los inditos tan bonitos, sus enagüitos, ay, sus camisitas bordadas. Eso es racismo. Pero que queda claro que están en la escala de abajo de la gama de seres superiores e inferiores. Ahora, el caso de Yalitza Aparicio, por un lado siento que está detonando de lo que estamos hablando. Está detonando racismo, está problematizando a las artistas que no les han dado el Oscar y ahora se lo van a dar. ¿Cómo se lo van a dar a una indígena? ¿Y cómo se lo van a dar a un indígena que no hizo nada? Nada. Yo digo, bueno, se necesita una incapacidad, y esa es una incapacidad culturalmente construida, para no haber entendido toda la actuación que hizo esta mujer. Creo, yo no he dado seguimiento, creo que ha habido algunas entrevistas donde ella muestra un nivel de resistencia interesante, y entonces puede ser un personaje muy interesante, que empiece a construir toda otra mirada y a problematizar una estética dominante de la blanquitud. No, mira, cuando hablamos de los jóvenes, como que pensamos que todos los jóvenes se parecen. Y aquí hay diferencias de clase, diferencias de ámbitos culturales, los jóvenes del norte, los jóvenes del sur, los jóvenes indígenas, los jóvenes que son albañiles y que son en los trabajos más precarios o vendedores ambulantes, y los jóvenes que estudian en la Ibero. Entonces hay un universo. Primero hay que tomar en cuenta que es un universo muy heterogéneo y muy contradictorio también. También hay que tomar en cuenta que se desarrolló de la idea del futuro del mundo y está en manos de los jóvenes, y cuanto más estudien, mejor, exitoso. Bueno, ya se vio que aunque estudien, no hay empleo. O sea, ya hay conciencia de que hay una crisis muy importante por razones de todo tipo, incluida la robotización que se nos viene cada vez más fuerte, etc. Y entonces surgió una cultura fuerte de estigmatización de cierto perfil de joven. Entonces los tatuajes, todo, bueno, ya hay que cuidarse del joven que no anda bien arregladito, bien peinadito. Entonces, hay un tema de estigmatización contra el cual tiene que luchar el joven. Y yo un día platicaba en el Zócalo de México, nunca estaba lleno de piercings, pero todo, y con unos ojos de bondad y de ternura increíbles el cuate. Digo, cuéntame, es que estoy en contra de esto y de esto. Digo, no, pues yo también, mañana me pongo los piercings para protestar frente a esta sociedad. ¿Por qué no estamos entendiendo los adultos? ¿Qué está pasando? No estamos entendiendo lo que está pasando. Por eso la incertidumbre, por eso estamos en un momento de una crisis civilizatoria inédita por sus dimensiones planetarias, ambientales, demográficas, y entonces reaccionamos. Yo cuando dicen es que los jóvenes son apáticos, es que los jóvenes se sienten impotentes igual que nosotros frente a una realidad que nos está desbordando por todos lados. Y entonces, cuidado con la impotencia. El sentimiento de impotencia, yo pienso que tiene varias vertientes. Una es el desinterés. Yo no puedo cambiar el mundo, está terrible. Entonces, mira, yo me dedico a mi asunto y punto. Lo otro es el cinismo, que es lo que ha pasado mucho en la clase política. No se puede cambiar el mundo. Pues a mí me vinieron a la mente dos ideas. Una, más allá de todas las dificultades, ves que yo viví 15 años en una comunidad náhuatl indígena, más allá de todas las dificultades en el número de situaciones, ¿cuáles son los aprendizajes más fuertes que yo adquirí? Y pienso en tres. Uno, la confianza en el mañana. Eso a mí me impactó. Yo acabo de escuchar una conferencia de un norteamericano que para que cuando te jubilaras, tuvieras a los 20 años, tenías que ganar quién sabe cuánto, y llegar a una población donde un joven que es jornalero tiene trabajo esa semana y dice, el lunes Dios proveerá. ¿Y qué has visto? Yo he estado vinculada a la comunidad entre 46 años. Y esa confianza es impresionante. Entonces, ese es un aprendizaje para mí central. Otro aprendizaje enorme para mí fue la capacidad de enfrentar las desgracias. Hubo una helada en 1989 que acabó con el café. Y dije, ¿y ahora qué va a pasar? Mira, la capacidad de las familias, de los grupos domésticos para enfrentar, a ver,
La jovencita, la chica se va de empleada doméstica a Puebla, tú agarra tu guitarra y ve a tocar a más fiestas, la abuelita que haga más artesanías, y yo con una capacidad intelectual y emocional que no la tenemos, no la tenemos. Aquí si no tienes el no sé qué top éxito y tu papá te dice te pagué la Ibero y ahora a ver si llegas a ser director general de no sé qué, no voy a poner un puesto de tamal. O sea, esa capacidad de enfrentar las desgracias. Y un tercer punto, la capacidad de celebrar en cualquier circunstancia. ¿Sí? Que llegó el huracán Dini y que todo y no había luz, pues con velitas, pero celebrar la vida. Y eso lo encontramos por muchas partes en este país. Yo lo único que te puedo decir de dónde me he sostenido y me sostengo, de una convicción. Construir fraternidad, sororidad en lenguaje de género, es lo que a mí me mueve en la vida. Bueno, siempre hay motivaciones inconscientes y bueno, somos seres muy complicados, pero esa es mi motivación fundamental. En lo cotidiano, en mi opción política, en mi familia, en lo que sea. Esa, que sirve, que no, que mira, que no se construye fraternidad, no sé, yo a mí un día, ¿por qué me fui a la sierra? Yo me fui sola a vivir a la sierra. Sí, un día agarré mis triques y me fui. Y mis papás, bueno, pues imagínate, se agarraron de las lámparas, ¿verdad? Yo acababa de regresar de París, había yo estado varios años en París. Porque un día me cayó el 20 de que todos éramos hermanos y hermanas. Ese rollito que uno oye todo el tiempo. Y eso fue para mí una experiencia, no sé si espiritual, pero contundente. Se me clavó aquí. Y eso es lo que a mí me mueve con mis defectos y de repente me voy en sentido contrario, no soy ningún... Eso es lo que a mí me sostiene. Me construí una brújula. Siempre los invito a construirse brújulas. ¿Por qué? Porque la brújula no es un GPS. El GPS es dogmático. Y si hay un hoyo y el GPS no funcionó, pues te vas al hoyo, ¿verdad? La brújula es una agujita humilde que te orienta. Digo, mi brújula es fraternidad, sororidad. Lo demás está nublado, está nublado. Está nublado para los jóvenes, está nublado para los adultos. Ahorita está nublado, bueno, mi brújula. A ver, que me marque. Y paso a paso yo voy caminando con esa brújula. Tenemos la idea de que solo vale luchar cuando tenemos la certeza de que vamos a construir un mundo mejor y lo vamos a ver. ¿Sí? Yo quizás no me hago mucho esa pregunta, pero por ejemplo, cuando los zapatistas estuvieron hablando estábamos en una tormenta, etcétera, en un foro estaba alguien que decía, vamos a ver cómo salir de la tormenta. Yo decía, yo no sé si vamos a salir o no. Yo lo que sí sé, sin hacer romanticismo del zapatismo, pero lo que sí me queda claro, es que lo que hemos aprendido de los zapatistas es a construir presentes dignos, sin dejar de luchar. Yo no me hago la pregunta de si van a cambiar el mundo. A mí me alegra saber que están construyendo un presente digno, que lo está dignificando, ellos están dignificando su entorno, ¿sí? Y que están luchando, y que a lo mejor eso se acaba y luego viene otra cosa. Yo en la sierra aprendí que muchas cuestiones que realizas de repente se acaban y luego resucitan de otra manera. Soy francés, estoy en una asociación, decía, les deseo un año de paz y dulzura construyendo oasis amables porque vienen tiempos terribles, dice él, ¿no? Bueno, no es para asustarnos, es para saber que hay que potenciar todos esos esfuerzos. Más allá de que, no, pues no cambiaron el mundo, no, ahí se están dignificando al ser humano. Al ser humano, eso tiene un valor para toda la humanidad, no nada más para ese grupito, porque estamos interconectados, ¿sí? Hay que estar con una lupa buscando esos espacios de humanización. Hay que estar con las antenas muy bien paradas, hay que estar muy atentos, hay que estar buscando los espacios de donde vamos pudiendo hacer cosas. Mira, hago regreso a mi ida a Harvard, fue a un foro sobre migración y me impresionó encontrar un panel con unas abogadas defendiendo a migrantes en la frontera y en Boston. Y yo digo, es lo que hay que hacer. Después
bueno, no tan joven, un hombre trabajando, fíjate, en situaciones de despojo por inmobiliarias, una comunidad latina sufriendo despojo de inmobiliarias en Boston, ¿sí? La lucha por el territorio en Boston, ¿sí? Bueno, alguien habló le dio seguimiento a la caravana de migrantes porque hay muchas expresiones de racismo. Otra vez, uno dice, bueno, a ver, 8,000 migrantes, ahorita otros 10 en un país de 120 millones de mexicanos, cuando en los 80 recibimos 50,000 guatemaltecos refugiados, cuando cada año en el 2005 cruzaban 400,000. ¿Dónde está la amenaza? ¿Dónde está nuestro imaginario? ¿Qué nos estamos viendo ahí que se está reflejando, que nos está dando tanto susto, no? Yo creo, siempre digo que mi filosofía es que la vida es un peregrinaje solidario a contracorriente. Entonces, ¿qué me imagino? Pues que hay que seguir luchando a contracorriente, que no sé qué escenarios se nos puedan presentar, porque la incertidumbre es generalizada. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con Bolsonaro? ¿Qué va a pasar con Trump? Estamos ahí en el cruce de todas estas fuerzas. López Obrador está haciendo cosas interesantes, está ventilando aquello que lo sabíamos, pero dicho desde el poder es brutal, ¿no? ¿Qué manera de saquear el país, ¿no? Entonces, sin caer en cierto simplismo, pero pues sí, que se acabe de luchar contra la corrupción es un primer paso interesante. Lo que sí me queda claro es que hay que estar muy atentos, que hay que estar informados lo mejor posible, para saber por dónde podemos, como individuos, como grupos, si estamos en un grupo, en un colectivo, en una asociación, en una universidad, en una institución, navegar en una dirección adecuada. Yo trato de que lo que voy viviendo, haciendo y trabajando dentro de mí también vaya en la línea de fraternidad y sororidad. Que hay que vivir más austeramente, que yo creo que vamos para allá, pues aprendamos. ¿Sí? Porque claro, tenemos un imaginario de felicidad pues muy perverso. Entonces, pues sí, claro, un imaginario de felicidad, de un yate no sé dónde, de una casa en Miami, de las vacaciones en no sé más que dónde. Bueno, pues con ese imaginario de felicidad vamos a donde estamos yendo. Sí, a una especie de apartheid mundial donde la mayoría queda expulsada y una minoría puede seguir en esa línea, ¿no? Entonces tenemos que transformar imaginarios, tenemos que encontrar los espacios por donde podemos actuar y tenemos que aprender a hacer todo eso en medio de cierto nivel de incertidumbre. Y ahí los vínculos de cariño, los vínculos de solidaridad es lo que te da sentido en la vida. Es lo que te da sentido en la vida. Es lo que te permite encontrar felicidad. A veces hay tanto ruido que la pobre felicidad está ahí muy abandonada. ¿Sí? Y claro, sin caer en puritanismo ni en cosas así que dices, no se trata de eso. Se trata de que vas descubriendo que la felicidad tiene otras vertientes y que tengo que tener cuidado de no refugiarme en mis... Hay fundamentalismos fuertes, el Islam o en la Iglesia Católica hay fundamentalismos también. Soy católica, pero hay el Opus Dei, por ejemplo. Pero hay fundamentalismos light. Mi familita, mi grupito y los demás ahí conmigo no se metan, ¿no? Entonces, tener cuidado, no se trata tampoco de no buscar calor de hogar. hay que crear calor de hogar. Mira, eso está bonito, esa idea. Hay que crear calor de hogar donde estemos. Es impresionante algunos testimonios de personas en campos de concentración. Estoy leyendo un libro de una chica que se llama Etty Hillesum, que murió después en Auschwitz, pero el tiempo que vivió en un campo. La experiencia de plenitud en el campo de concentración. Dices, tenemos unas potencialidades interiores que están subutilizadas. Tenemos una capacidad espiritual totalmente, no sé, no totalmente, pero la tenemos un poco oxidada, dormida, ¿no? Entonces cuando descubres todos esos testimonios, descubres que la felicidad es otra cosa.